El IEP neonatal, sí, lo bueno es que tienen esa base. Lo bueno es que tienen esa base. El APGAR efectivamente nos sirve para valorar el estado vital del recién nacido, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el IEP neonatal es justamente la primera parte consta de eso, la situación crítica en la cual puede venir el recién nacido, pero después vamos a ver que hay afecciones que son exclusivamente del recién nacido. Por ejemplo, cuando lo recibamos después de que estos recién nacidos se van de alta, normalmente vienen a los 3 días, a los 5 días, a la semana, nuevamente a la consulta. Y por lo general, ¿por qué pueden venir esos niños o esos recién nacidos nuevamente a la consulta si se han ido bien? Bueno, entonces deberían estar en buenas o óptimas condiciones. Pero hay 3 aspectos que son muy afectivos para el recién nacido. Por eso es que hablamos que las primeras causas o los motivos por los cuales vuelven o regresan a la consulta del recién nacido, uno, son por infecciones, puede ser por ictericia o por un problema de la alimentación, o sea, de la lactancia. ¿Ya? ¿Esto está encendido? Sí. ¿Sí? Está muy calor. Sí, ¿no? Va a ser mucha calor. Y el humo afuera está terrible. hasta el feo, ¿no? Ya. Entonces, efectivamente, lo primero que vamos a ver es lo que ustedes acaban de mencionar acerca de la condición. Finalmente, esta etapa, ya. Entonces, esta etapa es el resultado de cómo se fue llevando todos los controles prenatales. ¿No, Brian? Entonces, el control prenatal es tan importante, incluso en el momento del trabajo del parto. Existe una clasificación, que no se deben olvidar de eso, de esa clasificación del trabajo del parto con alto riesgo perinatal. El alto riesgo perinatal es la condición, el resultado que vamos a tener crítico del paciente, ¿no? Alto riesgo. ¿Por qué se dan alto riesgo? Una de las primeras causas, o las típicas o más frecuentes causas, son las rupturas prematuras de membrana, por justamente estos cuadros infecciosos muy comunes, unas infecciones urinarias o los flujos genitales maternos. Por eso es que el día de ayer, en teoría, hablamos específicamente de estas condiciones que van a llevar a un riesgo para el recién nacido. Entonces, finalmente, ese sería el resultado. Por eso es que lo primero que vamos a ver puede ser un resultado positivo o favorable, como vemos allá en el esquema, en este dibujito del neonato, donde ustedes lo ven, lo que efectivamente valora el APGAR, ¿verdad? Dice, está con la boca bien abierta, eso significa que llora. Y el llanto tiene vamos a decir, puntajes de nivel, un llanto débil, un llanto vigoroso, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Pero no se espera que nazca en estas condiciones, no lloró al nacer. Y vamos a ver que todas estas características, así como lo ven en el primer dibujo del bebé recién nacido cianótico, además de ser una condición crítica, que en 24 a 48 horas de las primeras horas de vida es crucial. Se define entre si vive o si muere. Pero no solamente eso en esta situación crítica, aún en aquellos recién nacidos que nacen en óptimas o buenas condiciones, puede haber un cambio. Por eso es que las primeras 24 o 48 horas de vida del recién nacido es muy importante hacer vigilancia. Y seguidamente de este cuadro vamos a ver las 3 clasificaciones de la condición en las cuales pueden nacer estos recién nacidos o estos neonatos. Porque neonatos se lo considera hasta los días 20. ¿Hasta qué día se considera un neonato? 21. Entonces, podemos tener, como decíamos antes de llegar a esta clasificación, podemos ver que el recién nacido tiene llanto, lloró al nacer, un llanto vigoroso. ¿Qué más podemos observar en ese niño? Tono muscular, ¿verdad? Está con buen tono muscular. ¿Y cuánta puntuación valora el APGAR? 10. ¿Cómo así, Brasil? 4. Hasta el 10. Niño ese. 10, 15, 4, 3, 10. 4. 10. Está 10. claro, ¿no? 10. Está bien. 10 puntuaciones, entonces ya vamos una. Ya evaluamos el
Gesticulação, gesticulación, atividade. está actividad, Respiración. está rosadito o está cianótico el primero. Primeiro Está está rotadinho. rosadito, pero el otro evidentemente está cianótico y la cianosis puede ser parcial o generalizada, ¿verdad? Entonces puede haber cianosis periférica en los labios y eso efectivamente va a repercutir o va a demostrar una dificultad respiratoria. Y en este caso, muy crítico, está para hacer reanimación, ¿verdad? Porque no hay una puntuación de Apgar en esa situación clínica porque está en un cuadro muy comprometido. Entonces, si hablamos de este niño que está con un buen Apgar, supongamos que está entre 7, 8 o 9. Yo le pongo entre 8 o 9 de Apgar porque su aspecto y el llanto y todo lo que estoy viendo en la imagen me puede decir que está en buenas condiciones. Por eso es que lo primero que tengo que hacer es apego precoz, ¿no? Entonces, muchos de estos niños que nacen con buenas condiciones, antes de reseccionar el cordón umbilical, tras que salen, mamá, ¿no? El apego precoz. Entonces, después se hace la resección del cordón umbilical, después se hace el secado, el abrigo, ¿no? Y todas las actividades que se debe realizar el neonatólogo cuando lo recibe, lo lleva ¿a dónde? A una cuna radiante. Esa cuna radiante tiene que estar temperamentada. ¿Les han indicado a cuánto tiene que estar temperamentada? Só acendida, doutora, nunca hablaram valor. Entre 26 a 28 grados centígrados. Esa es la temperatura ambiente en la que debe estar un recién nacido. ¿Por qué? Porque queremos, al sacarlo de una vida intrauterina donde ya llevaba un estilo de vida, vamos a decir, también llevaba un grado centígrado de temperatura. Entonces tenemos que habituarlo a una vida extrauterina. Por eso es que una de las condiciones que se cuida en el recién nacido es evitar las hipotermias. Después, evitar la hipoglicemia. Y vamos a ver, además de sabiendo que la lactancia materna tiene beneficios, ya ustedes me van a comentar qué es lo que han buscado o han averiguado sobre la enfermedad de Kernicterus, ¿no? Entonces, esa enfermedad en las primeras, sobre todo en esta situación tan crítica, en esta situación tan crítica, se dice que la característica de esta situación es tan crítica que en las primeras 24 horas este niño puede hacer una ictericia grave. Y esa es la clasificación que después de ver las infecciones bacterianas vamos a ver la clasificación de las ictericias y cómo se hace el manejo de estas en el neonato. Entonces, es decir que estas primeras 24 a 48 horas son bastante importantes y a eso nos enfocamos en la primera parte en esta IEPI neonatal. Entonces, hacemos el apego precoz en este recién nacido que tiene óptimas condiciones de 8 o 9 de Apgar y se hace la resección del cordón umbilical y se practica todas las medidas que se tienen que realizar en la cuna radiante y esta labor, esta actividad lo va a hacer el neonatólogo. Ustedes no van a meter mucha mano con el neonato porque el especializado de esa área lo va a realizar, pero ustedes van a estar ahí. Entonces todo lo que estamos hablando y en teoría vamos a ver el paso a paso. Les voy a demostrar a través de un video de cuál es el paso a paso que se hace con los recién nacidos desde el primer minuto que se lo recibe, ¿ya? Entonces esas son las actividades neonatales que se llevan a cabo. Pero una situación crítica, lo recibimos así, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Además de que estamos ya evaluando un Apgar, y es un Apgar bastante negativo, bastante crítico, vamos a hacer las primeras aspiraciones de secreción para despejar las vías aéreas. Después vamos a reseccionar el cordón umbilical y posteriormente vamos a hacer la ventilación, o sea, el oxigenoterapia, que tiene que estar habituado en un lugar específico que enseguida nos muestra. Para el nacimiento tenemos que estar preparados. El obstetra con el neonatólogo siempre van a estar comunicados, porque siempre van a estar con la intención de decir, bueno, hay una mamá, hay una paciente que viene en este estado de gestación, viene prematuro, entonces, ¿qué significa? Que el neonatólogo ya va directamente con su incubadora, ¿no? Entonces, por eso es que hay una combinación de trabajo y hay una coordinación también de trabajo que se lleva a cabo para este tipo de pacientes. Por eso es que hay que identificar en primer lugar para prepararse para el nacimiento e identificar el profesional que va a estar a cargo y tener en cuenta todos los insumos, las herramientas que se van a utilizar.
Si estamos hablando de una situación tan crítica, como por ejemplo, cuando el obstetra le dice al neonatólogo, estamos recibiendo imagínense que por consulta, a veces vienen las pacientes de emergencia por consulta externa o pueden venir por urgencia, ¿no? Entonces, o por emergencia. Entonces, esa condición le va a llevar a una comunicación con estos dos especialistas y le va a decir, mira, hay una paciente que está con una ruptura prematura de membranas mayor a las 6, mayor a las 12 horas. Ese neonatólogo ya va a tener idea de que ese niño que está viniendo está naciendo en críticas condiciones. Entonces, él va a ir preparado, ¿verdad? Y ni qué decir la semana gestacional también. Esos son uno de los puntos críticos que hay que evaluar o una de las características para decir que es un paciente con situaciones críticas, que enseguida lo vamos a ver. Entonces, tiene que haber el equipo. Y el equipo, que por lo general el carrito de paro, ¿han escuchado? ¿Lo han visto? ¿Cómo es el carrito de paro? Hay un carro de paro, un aparato así grande con diferentes cajones de divisiones, donde están todos los equipos para reanimación o resucitación. Entonces están todos los insumos y eso debe estar en sala de parto. Hay otro que debe estar en quirófano, hay otro que debe estar en el mismo servicio de pediatría en este caso. Entonces cada uno, todos esos elementos tienen que estar preparados para cualquier momento. Los puntos críticos para la reanimación: evitar, dice, la hipotermia, la pérdida de la temperatura. Después secar, y si no respira, entonces hacemos la administración de oxigenoterapia después de hacer estas actividades. Algo importante, ¿por qué no se debe hacer al 100% en estos casos críticos de administración? La ceguera, ¿no? Provoca ceguera. ¿A qué nivel? ¿Qué es lo que daña en los ojos? No sé, doctora. La retina. La retina es la parte, así como en los riñones, por ejemplo. ¿Cuál es la parte funcional del riñón? La nefrona. La nefrona. Así también en la visión, la retina es aquella que está conformada por los conos y bastones, es la que nos da la visión. Entonces, ¿por qué produce ceguera? Porque el daño está provocado a nivel de la retina, ¿ya? Y la retina está en la parte anterior o posterior de los posterior, efectivamente, ¿verdad? Entonces, para prepararse, y una vez que tenemos a este tipo de paciente crítico, tiene que estar acostado y tiene que estar en hiperextensión, ¿verdad? Se evalúa y se valora la dificultad respiratoria a través del test de Silverman, se hace la puntuación. Pero, ¿cuáles son las indicaciones para administrar oxígeno? Se administra oxígeno para aquellos pacientes que presenten cianosis generalizada o que presenten una dificultad respiratoria moderada a severa, ¿ya? Y también a pacientes que dicen, claro, dificultad respiratoria, ahí está, que la característica es que tenga un puntaje igual o mayor a 3. ¿Qué cantidades se administra? ¿A través de qué herramienta? El catéter nasal, que debe estar a un flujo de 0.5 litros por minuto, tomando en cuenta que si hacemos una mala administración o un exceso al 100%, podemos provocar lesiones irreversibles. Ahora sí, entramos a la evaluación de la condición del recién nacido. Dijimos que este recién nacido puede nacer en 3 diferentes condiciones. Condición grave, que es esta clasificación. Condición de cuidado, que es un recién nacido que puede estar que generalmente no llegan a término, por si acaso, que no llegan a las 39, 40 semanas de gestación y tiene otras características. Por eso, o el peso también, ¿no? La ganancia del peso puede ser entre 2 kilos a 2,500. Es una condición de cuidado, que yo tengo que prestar cuidado en ese recién nacido. ¿Por qué? Porque puede cambiar la situación en la que está y volverse una situación grave, ¿no? Por el peso, por la edad gestacional y por otras condiciones que enseguida lo vamos a ver. Y una condición buena, óptima. Entonces, condición de cuidado y condición buena al nacer. Y cada una de estas clasificaciones tiene sus rasgos específicos para decir, este niño necesita intervenirse de esta manera. Por ejemplo, en una condición grave, que era lo primero que estábamos comentando, ruptura prematura, ¿verdad? Flujo de secreción genital fétida de la madre. Entonces, esta condición ya me dice, no, a este niño, si la madre, por eso es que, ¿por qué creen que los controles prenatales en el último trimestre de embarazo
se evalúa todas estas características. Miren, si la madre presenta un bajo peso, no ha logrado ganar un peso adecuado, por ende estamos viendo que ese daño repercute en el recién nacido, o también algunas condiciones de infecciones genitales, ¿verdad? Eso va a acelerar el parto. ¿Por qué? Porque va a atravesar la barrera placentaria y va a producirse o va a desencadenarse un parto. Por eso es que estas condiciones maternas en algunos casos afectan directamente al recién nacido, y esto se considera una condición grave. Entonces, ruptura prematura, secreciones genitales, que cuando hay secreciones genitales en la última etapa del embarazo, se indica directamente una cesárea. Estamos viendo que es una contraindicación cuando estamos hablando de esta situación. Antecedentes de reanimación neonatal. Eso también puede hacer puede contarse como una condición grave recién nacido. Ahí está, dificultad respiratoria moderada o severa. ¿Damos oxígeno o no? Sí. Por supuesto, estamos hablando de que hay una dificultad respiratoria que está manifestada por cianosis generalizada, puede haber aleteo nasal, ¿no? Hay un compromiso crítico para el paciente. El peso, para saber que es un recién nacido que está en una condición grave, el peso y la edad gestacional es tan importante, porque si el peso del recién nacido normal, ¿entre cuánto debería ser? ¿Cuánto? 2,50 a 3 quilos. Tem um rango de 1 quilo. Puede ser, pero si está entre 3 kilos para arriba sería óptimo, Sí. porque se dice que fisiológicamente el recién nacido pierde unos gramos de peso, ¿verdad? Fisiológicamente en las primeras horas. Es porque algunos dijo que con esta 3,500 arriba ya es peligroso. Eso es parte del cuento de una condición de cuidado al nacer. Aquí ahorita lo vamos a ver. Sí, efectivamente, ¿no? Pero en ocasiones aún, y estos cuadritos tienen tanta importancia porque yo les voy a dar algunos ejemplos de la importancia que tiene el peso, no solamente para sobrevivir, saber que el niño o el recién nacido sobreviva, sino que sabemos que las primeras horas del recién nacido, estos pierden el peso, ¿no? Fisiológicamente. Ahora, imagínense que sumado a eso tenga dificultades con la lactancia materna. La lactancia materna ayuda al aumento de peso, los beneficios nutricionales, inmunológicos, el apego, todo lo que ustedes sabemos o todo lo que sabemos de forma general. Pero imagínense que pierda peso encima por una mala alimentación o por una ausencia en la frecuencia y en la cantidad de la alimentación diaria. Eso también afecta directamente al recién nacido. Entonces, la prematuridad, malformaciones y trauma son algunas de las condiciones que llevan a este recién nacido a un estado crítico o de gravedad. Posible aspiración de meconio, cuando sabemos o nos enteramos que ya hubo una ruptura prematura, es importante cuestionar, preguntar cuáles fueron las características. De repente rompió bolsa en casa, de repente en el transcurso del trayecto al hospital o tal vez en el mismo lugar de la atención. Entonces, la característica de ver esto es el color, que puede ser claro, turbio, meconiado, ¿verdad? O incluso cristalino cuando hablamos de pacientes con prematuridad, ¿no? Entonces, cada una de estas características me van a orientar hacia un dato específico del recién nacido. Entonces, si hay alguna aspiración de meconio, también sufre una condición crítica grave del recién nacido, porque puede llegar a una complicación muy severa como es el shock séptico en el recién nacido. Por eso es que estos niños, esta característica tiene que estar bajo vigilancia y monitorización. Si hablamos de que es prematuro, incubadora, pues no, va a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque a este se lo ha necesitado reanimar y se le ha necesitado hacer valoraciones del ácar continuamente. Entonces, estos tardan en evolucionar y las primeras 24 horas son tan importantes que por lo general esta condición se dice que hace ictericia que llega hasta la zona 4 y 5. Y de hecho, ¿cuántas zonas tenemos de ictericia? ¿O hasta cuántas zonas pueden abarcar la ictericia? ¿Qué dice 5 zonas? 5 zonas, no se las olviden, ¿no? Estamos hablando de cabeza, cuello,
llega hasta el ombligo, Sí, sí, sí. después vienen las rodillas Sí, y sí. tobillo, Me que enredo. termina comprometiendo las manos y los pies, palmo plantar, ¿no ves? Entonces estos niños hacen la más grave. Pueden llegar igual o mayor. La condición más grave que compromete la zona 5 es aquella cantidad de bilirrubina en sangre mayor a 15 miligramos de cilitro. Entonces, por eso es que estos pacientes, ahora esa condición de una bilirrubina no conjugada es la acumulación, o sea, las hiperbilirrubinemias en sangre, es porque una bilirrubina no se conjugó y está ahí retenida. ¿Y cómo se eliminan esas bilirrubinas? A través de las heces, a través el proceso de la lactancia ayuda al sistema digestivo del recién nacido. Entonces ya sabemos ahorita vamos a entrar también a ese asunto, pero ya que estamos hablando de la ictericia, ese es otro aspecto que suena tan importante en el recién nacido, que no solamente viene a tomarse en cuenta como un valor nutricional la lactancia materna, sino que en estas primeras 24 horas, ¿por qué creen ustedes que los recién nacidos en su mayoría llegan a ser ictericia? Ya sea que comprometa solo cabecita, sea que comprometa hasta el ombligo, o en el peor de los casos, en estas primeras 24 o 48 horas, lleguen hasta las rodillas, que ya es una zona de riesgo, es una zona de peligro, que llegue hasta esta zona. Entonces, esa es la importancia que tiene esta condición, ¿ya? En cuanto, según la característica del problema, vamos a decir, la condición del recién nacido, vamos a tratar. Por eso es que aquí hablamos de si cuando hay ruptura, cuando hay flujo genital, antibiótico terapia, o de igual manera cuando hablamos de líquido meconiado. Y en este caso, si estamos hablando de cianosis, pues por ende vamos a hablar de una oxigenoterapia. Y como esta condición es bastante crítica, estos cuadros son los manejos que se realizan en el primer nivel de salud. Por eso es que se dice referir urgentemente a hospital. En primer nivel de salud no conocemos hospital, lo conocemos como centros integrales de salud, ¿verdad? Entonces, que es la mayor complejidad del primer nivel, vamos a decir así, ¿ya? Pero por eso estamos hablando de que esta condición de prematuridez, malformaciones congénitas, bajo peso, etcétera, o estas anteriores, se deben realizar hospitalariamente, una internación hospitalaria, ¿ya? ¿Qué más? Esta es la segunda clasificación, condición de cuidado. En esta condición de cuidado y condición buena al nacer, hay actividades que periódicamente se van a llevar a cabo. Por lo menos, por ejemplo, entre 4 a 5 actividades que lo vamos a tener en vigilancia a este niño. Especialmente en esto. Cuando el niño venga con esta clasificación, este niño va a estar entre estas características. El peso va a estar entre 2 kilos a 2 kilos y medio. O también puede estar por encima de los 3 kilos 800, lo que ustedes estaban mencionando, que también es una situación que hay que vigilar constantemente a este paciente. Una edad gestacional entre prematuridez y a término o pretérmino, ¿no? Esta valoración, ¿qué más podemos tener? Puede haber dificultad respiratoria leve. ¿Le damos oxígeno o no? Observar. Oxígeno dijimos si es moderada a severa. Esas son las condiciones de administrar oxigenoterapia, ¿verdad? A este paciente, sin embargo, lo vamos a monitorizar. ¿Saben cada cuántas horas? Cada 2 horas. Vigilancia las primeras 24 a 48 horas, cada 2 horas hay que hacer el control rutinario. Por eso es que cuando lo recibimos al recién nacido, el Apgar se evalúa al primer minuto, ¿verdad? Pero si este recién nacido tiene 7 o 6 entre estos parámetros, precisamente, este niño no va a los brazos de la mamá, no hace un apego precoz. Y hay niños que se van a dar cuenta cuando estén rotando en neonatología, no van directamente a la madre, porque estos niños necesitan ser observados constantemente. Entonces, el Apgar se evalúa, el segundo Apgar, ¿a qué minuto se evalúa? Eso lo vamos a ver en teoría. El Apgar. Hasta los 5 minutos. Después de los 5 minutos. Después, a los 10. Ahora, si hay una clasificación como esta, el Apgar se lo debe evaluar consecutivamente, por lo menos en un periodo de 24 horas, 12 horas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver, es un concepto más teórico. Ahorita estamos viendo lo práctico. Pero eso significa que estas características de dificultad respiratoria leve,
antecedentes de riesgo perinatal o traumas leves, ya representa esta condición de cuidado, que yo tengo que prestar cuidado en hacer. ¿Y qué vigilancias voy a hacer? Cada 2 horas. ¿Cómo lo voy a tratar entonces a este recién nacido? Se dice que cuando nosotros evaluamos consecutivamente a este paciente y este paciente logra aumentar su puntaje de APGAR, en los últimos 4 controles ya puede ir a los brazos de mamá, ¿no? Entonces, a este paciente, después de salir de esta condición no crítica, pero de vigilancia, yo tengo que hacer monitorizaciones continuas. Y si sale de este cuadro de cuidado, que acabo de decir, los últimos 4 controles, ya puede ir, dice, mantener al recién nacido junto a la madre, ¿no? Para poder no solamente hacer el apego precoz, sino también, o el apego madre, el vínculo, fortalecer el vínculo madre-hijo, sino también para iniciar la lactancia, que ese es uno de los temas principales de todo recién nacido. Inicie la lactancia. Es más, cuando se le hace el apego precoz hasta por reflejo, ellos tienen un reflejo de succión. El reflejo de succión usted le hace en la boquita y ellos ya están abriéndola, ¿no? Están buscando ya para agarrar. Entonces, ese es un reflejo que está presente, debe estar presente en los niños. Otra de las valoraciones que se hace con este reflejo de succión es la intensidad, ¿no? Si es débil, si hace una succión buena, y eso son parte de algunos problemas de la lactancia. ¿Qué más podemos ver? Cuidados del recién nacido, ya sea a término o prematuro. Esas son las indicaciones que hay que realizar. Y por consiguiente, hacer las diferentes actividades como los laboratorios del hipotiroidismo congénito, que esa es la prueba del talón. Se le hace una prueba del talón para verificar a través de este estudio si es que hay un hipotiroidismo congénito. Y otra de las recomendaciones es que se le enseña a la madre qué cuidados tiene que tener en el domicilio y se recomienda asistir a sus controles según cronograma de atención. Cuando es una condición buena al nacer, ahí ustedes ven en el cuadro que no se manifiesta o no presenta ninguna de las actitudes anteriores. Pero en este niño, ¿por qué creen que se debe hacer vigilancia a las primeras 24 a 48 horas? Esta característica dice que por lo menos una vez hay que hacer vigilancia. Pero lo recomendable, lo que generalmente se puede hacer es cada 12 o cada 8 horas, ¿no? En este periodo de tiempo, entre 24 y 48 horas. ¿Qué debe haber en el recién nacido en estas primeras horas de vida? Pode haver hipoglicemia, tem que avaliar se ele está mamando. ¿Qué tenemos que observar en este recién nacido? La coloración también. La diuresis y la catarsis. Estamos hablando de las primeras 24 a 48 horas. Este niño debe miccionar y debe diuresis y catarsis, o sea, el meconio, ¿ves? Debe meconiar en este tiempo, debe hacerlo. ¿Y si no lo hace? O sea, no es suficiente con que este niño haya nacido con buen peso, con buen APGAR, un buen tono muscular, un buen llanto, todo lo que engloba o se trata de la clasificación del APGAR, sino que este niño, imagínense, está en buenas condiciones, aparentemente. Por eso es que se hace una vigilancia entre las 24 a 48 horas. Porque resulta que este niño, ecográficamente, tal vez no se logró percibir una malformación congénita intestinal y no ha hecho meconio. Y el abdomen se distendió, y el niño empezó desde el segundo día a llorar, llorar y llorar. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué podría estar pasando ahí? Podría tener ano perfurado. Não, já é um dos procedimentos que tem que fazer imediatamente. Obstrução intestinal. ¿Ya? ¿Conocen la atresia intestinal? ¿No? Saben que es una atresia intestinal. Imagínense, esa es una de las malformaciones congénitas intestinales que pueden suceder y cómo se puede clínicamente, cómo se va a ver en el recién nacido. No hay meconio. ¿Por dónde va a eliminar? Hay una obstrucción que se está causando y ustedes le hacen una ecografía y efectivamente hay o una tomografía, un estudio por imagen y efectivamente está con una dificultad para evacuar. Por eso es que ese niño llora y está distendido. Entonces, ¿qué es lo positivo cuando tenemos una condición buena?
Para poder operar a este niño inmediatamente o de carácter urgente, tiene que tener buen peso. Entonces, imagínense, en una condición buena, está con un buen peso, este niño se lo interviene rápidamente. Pero entonces se no hay recuerdo ya ingresa en una clasificación grave. No, Continúa siendo buena. no, porque como les expliqué, ese niño tuvo un buen AMGAR, todo está normal, excepto que no evacúa las primeras 24 o 48 horas. Ahora, lo positivo, ya que está en una condición buena, lo positivo es su peso, que nació con un buen peso. Porque si no hubiese nacido en un buen peso, hubiésemos tomado otro tipo de conducta fuera de lo que es la cirugía. Entrar a una cirugía con un peso bajo o con un peso no acorde a la edad de este paciente ya es mayor riesgo. Encima de que este niño es recién nacido, eso ya es un riesgo, porque es pequeño, es recién nacido. Pero si estamos hablando de que el peso acompaña, que los signos vitales acompañan, que la edad gestacional acompañó, está a término, ¿no? Entonces estas condiciones favorecen para poder intervenir y evitar problemas como las ictericia. No se olviden que las primeras deposiciones, ¿qué característica tiene el meconio? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? Es peligroso, doctor. El meconio es tipo alquitrán, negro verduzco, ¿no? Es así, es alquitrán. Esas son las primeras deposiciones, ¿no? Entonces ahí la característica de ese meconio es que está compuesto por algunas células que conjugadas, por ejemplo, las bilirrubinas, ahí se van, ¿no? A través de ese se elimina. Entonces es importante conocer cualquiera de estas tres condiciones y cómo se debe intervenir. Aquí está un poquito la valoración para la edad gestacional a través del método de Capurro, del pabellón de las aurículas, los pezones, la glándula mamaria, ¿no? La textura de la piel, si está a término, postérmino, pretérmino, ¿no? Y los pliegues plantares, que son una de las características que nos van a ayudar a evaluar o valorar el tiempo de la edad gestacional a la cual llegó este recién nacido. Ahí estamos viendo la prueba del talón, que son las pruebas de tamizaje. Hablando de esta clasificación anterior que hemos visto, aquí están las últimas dos: condición de cuidado al nacer y condición buena al nacer. Por eso es que en ambas, en cualquiera de estas dos, se tiene que hacer vigilancia. Y aquí decíamos cada 2 horas. Pero ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué vigilancia vamos a tomar en cuenta en esas 24 a 48 horas? Vamos a evaluar, dice, la temperatura, evitar la hipotermia, ¿no? Vamos a evaluar la coloración. ¿Qué más vamos a evaluar? Si es que hay dificultad respiratoria. En este hay, ¿qué dificultad respiratoria hay o no hay? ¿A qué nivel? No, ¿qué nivel? ¿Qué dice ahí en este cuadro? Respiratorio. Leve. Entonces eso tenemos que evaluar. Dificultad respiratoria, por eso es que evaluamos estas características, porque pueden estar presentes. Después problemas de la alimentación. Aquí vemos la succión. ¿Qué es? La succión, un reflejo que debe estar presente en el recién nacido. Y también algunos aspectos locales como el cordón umbilical. Hay que observar si es que hay sangrado en el cordón umbilical, y de hecho es uno de los puntos que hay que evaluar en el recién nacido para hablar y evaluar sobre las infecciones bacterianas locales en el recién nacido. Entonces en ambos se debe verificar las mismas características, pero ya en esta de acá, en este cuadro, por ejemplo, si es que cuando es criterio de alta, dice cuando los últimos 4 controles que se han realizado cada 4 horas están normales, ¿no? O están óptimos, en óptimas condiciones. Además de eso, no nos olvidemos que las 24-48 horas que decíamos, diuresis y catarsis, ¿verdad? Entonces, esas son las características de vigilancia en el hospital estas primeras horas de vida. Entonces, ¿qué beneficios tiene la lactancia materna? Más allá de saber que la lactancia materna, la primera leche se llama calostro, ¿verdad? La primera lactancia se llama calostro, que esa es la que tiene bastantes beneficios, no solo nutricionales, sino inmunológicos. Además que la lactancia favorece, dice,
a la relación con la madre, el apego precoz, favorece infecciones respiratorias, intestinales, que son los primeros cuadros que se van a manifestar aún en el recién nacido. Que esta condición no debe ser normal, no, en realidad no es muy frecuente. Lo más frecuente son algunos problemas de la alimentación, bajo peso, ictericia. Eso es lo más frecuente en el recién nacido. En esta tercera unidad de salud materno vamos a ver que en cada etapa hay algo que sucede frecuentemente y eso lo distingue. Por ejemplo, en la etapa que vamos a avanzar la siguiente semana, es la etapa del IEPI nutricional clínico, que comprende entre los 2 meses hasta los 5 años de edad. Y ahí en esa etapa sí es muy común las diarreas, las neumonías, ¿no? Que el niño no se enferma. Generalmente el niño que se enferma con diarrea, disentería, vómitos, todas las clínicas frecuentemente conocemos, es aquel que tiene entre 1 año, 2 años, hasta los 3 años ese niño es muy enfermizo si es que no tuvo una buena alimentación, ¿verdad? Entonces por eso es que la lactancia materna previene de posibles infecciones más adelante, acelera el sistema digestivo para la eliminación del meconio, ¿no? Y interviene en la conjugación de la bilirrubina. Ahora, ¿qué es el Kernicterus? Kernicterus é um desastre. Lo que ustedes hayan entendido. É uma icterícia não tratada. Uma enfermidade que desenrola na icterícia não tratada. Todo el mundo abriendo el entendido. Também. A ver, aquí la primera fila, por fila, vamos a ver. É uma condição que vai ser causada por uma hiperbilirubinemia, que pode ser ¿Dónde? Exacto. Sim, pode provocar alteração neurológica. Pode ser Ya, causada- aquí esta fila. Y los glandes basales, ¿no? Así es. Ah, ya, está bien. ¿Qué más pueden decir A ustedes? causa. ¿Qué estaba diciendo usted? Falei que é uma encefalopatia ictérica, a bilirrubina passa a barreira hematocefálica. Aham. Eso. Esa es la mayor importancia. Reinaldo, Va a pensar que no lo tiene algo contra mí, va a decir no. Reinaldo. Era Orlando. Era Orlando. fala Reinaldo. ¿Qué faló? Eu falei assim, que é uma enfermidade que só desenrola quando passa do tempo de icterícia não tratada. Se trata a icterícia logo temprano, não há problema. ¿Y allá? Es ese cambio de color en la piel de un recién nacido debido a la alta tasa de bilirrubina en sangre, que también es debido a la falta de tratamiento. ¿Ese es Kernicterus? Kernicterus es específicamente lo que hay puntos importantes que acaban de mencionar que se acumulan en los ganglios basales, el sistema nervioso central y tiene un daño irreversible. Entonces esa es la importancia que vemos y a través de esa situación la lactancia materna impide eso. Por eso es que al niño, vamos a ver enseguida cómo corregir, en el tema de la ictericia, cómo tratar cuando un niño tiene ictericia grado 1, 2 o 3, de qué manera, cuál es la primera indicación que hay que hacer en este niño con ictericia. Eso enseguida lo vamos a demostrar, ¿ya? En cuestión de la lactancia, ¿y sus nenés? ¿No han traído sus nenés? ¿Sus bebés? Era pra trazer? ¿Sí? Não, doutora. O de Brian está no Brasil. Lá ele. Ay, lo ha despertado, estaba durmiendo, Brian, lo ha despertado. Loucura. La lactancia materna hay que enseñarla. Cuando ustedes estén en el hospital, les va a tocar enseñar. A veces el médico titular le va a decir, a ver doctor, enséñale a lactar. ¿Qué va a hacer usted? Ahí. Rolando ensinou a doutora de pediatria como hacía. A ver cómo hacía. Na posição de reto. Ensinava só que Forma de tem que ser. a boca tem que abarcar bem o pezón para não enfermar. E la posição do bebê, que A serve. posição. Que no solamente qué es lo que va a agarrar y hasta dónde va a agarrar la mamá, sino la posición. Porque si la mamá no toma una buena posición, ¿saben qué es lo que hace la mamá de estos últimos tiempos? La típica, así toda encorvada, y ese niño nunca agarra bien la leche. Entonces, hay diferentes posiciones. Acá les voy a mostrar la posición de koala, posición de
de cuna, acostada, de rubí, invertida o cruzada, como dicen, ¿no? Entonces hay diferentes posiciones que nos van a ayudar a poder hacer una buena lactancia materna. Ahora vuelvo a esta imagen de acá. Cuando se hace lactancia materna, lo que se trata de hacer es llevar el mentón a la areola de la madre para poder abarcar, para que pueda abarcar el orificio o la cavidad oral del neonato la mayor proporción de la areola. Eso va a impedir que el pezón, que el neonato mismo, el recién nacido mismo, lastime el pezón de la madre. Porque si abarca una zona más pequeña, lo que estamos viendo más o menos así, ¿ya? Que si abarca solamente el pezón, uno, no se va a alimentar, porque la lactancia no está aquí, llega desde aquí a través de los conductos lactíferos. Y segundo, ¿qué es lo que va a hacer? Machucar el pezón. Por eso es que el pezón llega a partirse, se florece ese pezón y sangra. ¿Y ustedes creen que no duele? Duele demasiado, porque es una zona bastante sensible, ¿no? Por eso es que las mamás, más allá de no entender el beneficio que tiene la lactancia, la leche que producen para su hijo, más allá de eso, ella se retrae por el dolor que siente. Entonces ya no quiere lactar, ¿no? Ya no quiere permitir que lacte el niño. Ahora la posición también, si usted lo va a tener ahí, ese niño es dependiente de la mamá. Entonces la mamá tiene que, en primer lugar, la posición de su espalda, porque ¿quiénes son mamás acá? ¿No hay mamás? ¿Usted es mamá? No. ¿Sí? ¿Le ha dolido cuando ha dado de lactar la espalda? La espalda duele horrible, ¿no? Uno siente que desde atrás, desde los pulmones, sale la leche. Así siente uno. Físicamente así siente, duele bastante. Entonces usted le tiene que dar esas recomendaciones como que usted lo vivió, más o menos, ¿no? Entonces usted lo tiene que recomendar de esa manera. Evite que le duele la espalda. Segundo, la posición de la paciente. Llevar al niño, al nene, al bebé, al recién nacido, al neonato, suspenderlo, ¿no? En el brazo, si es una posición de cuna, si es una posición cruzada, donde los piecitos, la colita está por acá y la cabeza está acá, ¿no? Entonces es otra de las posiciones. Posición de cuna es la más típica, o la acostada también. Entonces de eso se trata, de que el niño pueda succionar adecuadamente. Hay mamás, ahora en cuanto al agarre de la mama, ¿cómo tiene que ser? En serio, ¿verdad? No así. Porque si hacemos esto, usted le va a decir, mamá, lo que estás haciendo es obstruir los canales o los conductos por donde está pasando la leche, y no le estás permitiendo que él hace el esfuerzo y la madre lo tapa, ¿no ve? Entonces eso es lo que ella está haciendo, y eso hay que explicarle, porque toman una posición inadecuada y eso a la larga trae consecuencias. Si no le das lactancia a tu leche materna, usted le va a decir, su bebé en las próximas horas o días se puede volver amarillito, porque la lactancia tiene, ya usted le explica, ¿no?, este beneficio. Esa es la importancia que usted le tiene que hablar así a la mamá. Entonces va a decir, no, yo no quiero verlo a mi hijo enfermo, y va a procurar hacer las cosas bien, y va a evitar que pierda peso, va a evitar que se enferme, y va a estimular más bien a un óptimo crecimiento y desarrollo. Entonces no hablamos de la lactancia solamente porque se tiene que alimentar y es el único alimento que necesita el recién nacido, sino que tiene muchos beneficios, y es tan importante sobre todo en estas primeras 24 y 48 horas de vida para el recién nacido. Entonces esas son las condiciones que hay que tomar en cuenta al momento de la lactancia. El cordón umbilical. El cordón umbilical es tan importante que no se lo debe tocar, manipular, echar ningún tipo de crema, ningún tipo de spray tópico. Eso sí, lo único que se tiene que realizar es pequeños toquecitos al borde del cordón umbilical con alcohol, ¿no?, para poder desinfectar esa área que puede estar propensa a la estimulación de microorganismos. ¿Por qué? Porque la típica es que cuando nace, la ropita de los recién nacidos viene con su camisita, viene con su chompita, su pantaloncito y una faja para el cordón umbilical. Pero tapar está contraindicado, porque cuando tapamos una herida, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando usted se cayó de la bicicleta, se raspó, sangró y usted tapó la herida? ¿Qué pasó al día siguiente? Infectado, ¿no ves? Lo mismo pasa con el ombligo. Entonces el ombligo no tiene que estar. Lo que sí podríamos hacer es mojar una gasa con alcohol y darle un crucecito y dejarla ahí, nada más, ¿no? Y la limpieza, y se lo tiene que retirar
por lo menos la limpieza una vez al día. Y no se toca más ese ombliguito. ¿Ese ombliguito a qué día cae? ¿A qué día caen los demás? Doutora, depende. Se a madre lhe gusta de dar banho em ninho, vai cair com 7 dias. Banho em ninho e tratamento com a colo, aí cai rápido. Mas acá as madres não dão banho porque os próprios pediatras falam que não é para dar banho em ninho. E aí passa, eu tenho uma amiga que passou quase 30 dias para cair. Quase 30. Tem uns que Nos demoram. Estados Unidos é 30 dias. Ó, A mulher do Muito ano, tempo. a mulher do ano. Nos Estados No Unidos se é 30 puede. Lo dias. normal es que ese ombliguito, ese cordoncito que se queda ahí con el plan, caiga por sí solo, sin necesidad de cortar, Sí. entre los días 7 y 10. ¿no? Es como una herida, como les decía, hay una herida, un proceso de cicatrización, ¿cuánto tiempo tiene? Entre 7 y 10 días, no es más, ¿no ves? Entonces, eso es lo ideal. Si no queremos ver complicaciones, igual usted le tiene que enseñar, ¿sí? Para evitar ver complicaciones. Porque después de esto, tenemos, ya hemos visto esto, esto ya les expliqué. Después de esto, vemos las infecciones bacterianas. ¿Qué fue? Hablando que Eu tô falando que foi cuidou. eu que tratei de minha filha, ele tá falando que fui burro. Caiu. ¿Usted ya es papá? Soy. ¿Y por qué no dijo que es papá? Le preguntaron si es Ele papá. falou que era mamãe. ai meu Deus. Rolando também é. Rolando. É um doce. ¿Ve? Y yo lo E que a más que Aline vai aprendieron a ver comentar eso. hoje. A Aline nasceu Sua muito. pareja tá chegando hoje. Não, misericórdia. Eu tive, Baseu hoje, né? eu Não. tive um ninho que tinha interícia. Apresentou interícia com 7 dias de nascido. ¿Ve? La típica es esa, no vuelve. Apresentou com 7 dias e teve que ir para luz, banho de foco, essas coisas. Luminoterapia, lo típico, por eso es que cuando hablamos de ictericia, la típica es que estos niños, los neonatólogos los meten a todos a luz. Não sei, Luz azul. não sei se tem alguma Para coisa a ver, evitar essa doutora. complicação. No segundo ninho, eu me quedei junto à madre, entende? A minha esposa. Fiquei com ela porque ela era Lerros, onde ela tinha o hijo, entende? Morava Lerros. E me quedei perto e todo dia dava banho de sol, essas coisas que falavam que era bem, e foi bem. No segundo ninho não passou nada. Eu dava, porque a madre não pode, não. E eu ia para o sol pela manhã e dava banho. ¿Cesárea o parto normal fue? Cesárea. Sí, algunas tardan en recuperar con cesárea. E, A otras un mes le tiramos ahí mal. e creio que ficou bem, por isso o outro não teve interesse. Um sim e outro não. Así es, ¿no? Los chicos son diferentes. Ya. En cuanto a infección bacteriana, ahorita les voy a explicar lo primero, cuándo o cómo es una infección bacteriana local, grave. ¿Ya? Hay 3 zonas que se pueden comprometer. El ombligo, primero de ellos, los ojos y la piel. Y es pregunta de examen. Cuando es una infección bacteriana local grave a nivel umbilical, esta, miren ahí dice incluso, se va a extender hacia la piel. La inflamación o el enrojecimiento se va a extender hacia la piel. Esa es la característica de una infección bacteriana local, porque estamos hablando del ombligo, de una zona específica. ¿Ya? Segundo, una infección bacteriana local grave a nivel de los ojos es que además de tener supuración o secreción, ¿no? Por la conjuntivitis, estos ojitos se edematizan y ya la presencia de edema en los ojos del recién nacido ya es una condición grave. ¿Ya? Lo tercero, las infecciones de la piel. Cuando una infección bacteriana local es grave a nivel de la piel, aparecen pústulas y esto se considera grave cuando las pústulas son mayor a 10, así como dice este cuadrito de acá. ¿Ya? Entonces, en esas 3 áreas son las infecciones bacterianas locales graves. Es pregunta de examen. ¿Ya? Ahora, no solamente hablamos de una infección bacteriana local, porque puede ser por otro tipo, puede presentar convulsiones, fiebre, el niño puede tener la fontanela abombada por una dificultad respiratoria, ¿no? Respiración rápida o respiración lenta.
Puede haber también, dice, sangre en las deposiciones, y eso no es para nada normal, más bien es muy grave en el recién nacido, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos ver? Además de dificultad respiratoria, ya hemos visto fiebre. Otra de las características muy importantes es este punto. Cuando vamos a evaluar la última parte del estudio de que se hace o de la atención que se hace en el recién nacido, el desarrollo o la condición de desarrollo y crecimiento en el recién nacido de 0 a 1 mes y de 1 mes a 2 meses, tiene que estar presente ciertas actividades. Pero cuando hablamos de una hipoactividad, está letárgico o inconsciente, es porque se está manifestando una enfermedad, un estado patológico que se llama infección bacteriana grave. Cuando hay una infección bacteriana grave, así como cuando lo vemos en una diarrea con deshidratación grave, el niño está letárgico. Así también puede estar el recién nacido en una infección bacteriana grave. Entonces, esas son las características. Este niño recién nacido debería estar con movimientos alternados de las piernas. Debería estar con cabeza móvil, por lo menos quizás no tan frecuente porque es recién nacido, algunos paran durmiendo, pero otros ya tienen ciertos movimientos. Especialmente el primer mes se caracteriza por ellos manifestar reflejos el primer mes de vida. Pero ya el segundo mes de vida, que eso comprende la IEP neonatal, estos niños ya están más activos y no se representa esto no es para nada normal. Entonces, el peso también, la ganancia del peso, por eso mencionábamos al inicio que una pérdida de peso fisiológicamente se da por una pérdida de gramos, no de kilogramos, nunca, ¿no? Entonces, esa condición ya estamos hablando de que hay un problema infeccioso grave. Entonces, ¿cómo tratar? Antibiótico-terapia, y como sabemos que es una infección grave, referir urgentemente al hospital. Ahí estamos viendo entonces, ya les he mencionado cuándo es una infección bacteriana local grave a nivel ocular, cuando hay edema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si solamente se trata? No es que uno minimice la gravedad, sino que también puede ser una característica de una infección bacteriana local que no presente signos de gravedad. Y cuando digo que no haya signos de gravedad, es que el ombligo puede solamente estar enrojecido, pero no se extiende fuera de la piel, ¿no? O hacia la piel. Entonces, esa infección solamente es una infección bacteriana local que se puede tratar ambulatoriamente haciendo seguimiento. ¿Qué pasa si es una infección en la piel? Las pústulas van a ser no mayor a 10, sino menor a 10. Y lo mismo sucede con lo que hemos visto a nivel de los ojos. Esto se puede tratar con las recomendaciones de cómo enseñar a la madre a hacer el tratamiento. Enseguida lo vamos a ver cómo hacer el tratamiento en casa y cómo se hace el seguimiento de cualquiera de estas infecciones o enfermedades infecciosas en el recién nacido. Cuando no hay ningún tipo de infección, recomendaciones generales. En primer lugar, lactancia materna, ¿no? Los cuidados que tiene que tenerse sobre el recién nacido o el prematuro. Continuar con las inmunizaciones y control, seguimiento según el cronograma de atención para el recién nacido. Esas son las recomendaciones generales. Ahora sí entramos a ictericia. ¿Se acuerdan que en un paciente en un estado crítico de nacimiento, ellos manifestaban ictericia grave las primeras? ¿Cuántas horas? 24 horas. Ese niño está letárgico, puede estar irritable. Esas son las características de presentar una ictericia grave. Otra de las características es que no lloró al nacer. ¿Se da cuenta? Todas las condiciones de un estado crítico al nacimiento va a indicar una ictericia grave. Ausencia de meconio, ausencia de micciones también. El peso, la prematuridad, ¿no? La edad gestacional. Son algunas de las características más llamativas que me hacen pensar, y es pregunta de examen también. Cualquiera de estos cuadritos, usted lo tiene que revisar bien, porque justamente todo esto, increíblemente todo esto usted lo va a ver en el hospital. No hay nada más allá teórico de lo que no se pueda ver. Se lo va a ver y lo va a ver usted sí o sí. En el neonato lo va a observar. Entonces, son características de un paciente con una ictericia
grave que compromete la zona 4 y 5. Esas son las zonas más graves de peligro y eso puede dar lugar a una enfermedad del carnícero que ustedes ya saben que es una lesión a nivel del sistema nervioso central. Cuando tenemos una ictericia, no dice moderada, leve, pero en ocasiones, cuando se trata de una ictericia que no comprende o que no se caracteriza por ser grave, es aquella que abarca la zona 1, 2 y 3, hasta el ombligo. Entonces, ¿cómo tratar? ¿Cuál es la primera indicación que dice ahí? ¿Cómo tratar este asunto, este problema con ictericia? Lactancia materna exclusiva. Ahora, mínimamente, ¿cuántas veces debe tomar lactancia materna en un día ese bebé? Al libre demanda. A tolerancia. Mínimamente. A tolerancia. La pregunta, ojo, lo mismo hacen en el examen, ¿no? Mínimamente, ¿cuánto debe tomar? No estoy diciendo si es bueno o no al libre. No mínimo de 2 em 2 horas, eu vou dizer 12 vezes no dia ou mais. Mínimamente 8 veces al día debe lactar. O meu menino é com relógio, 12 em 2 horas, 12 em 2 horas, 12 em 2 horas. À noite eu passava a noite acordado. Ahora, Até hoje não durmo. Vai ahora, com uns 15 anos. Si no se alimenta mínimamente cada 3 horas, lo ideal sería que el niño lacte a libre demanda. ¿Qué significa libre? O sea, si hablamos de libre demanda, es que el bebé pide antes de las 3 horas, ya está pidiendo. Sí. Y eso es bueno. Pero si el bebé no pide, usted lo tiene que estimular. No como algunas mamás que dicen, lo van a escuchar, les estoy segura que lo van a escuchar porque es así. Dicen, a ver mamá, ¿y cuántas veces le diste ahora? Ayer cuántas veces? Unas 5 veces, 4, así. ¿Cómo? ¿Y por qué? Es que me daba pena, estaba durmiendo. Todo amarillo ya. Se está empezando a teñir, ¿no ves? No mamá, tenés que darle por lo menos 8 veces en el día. Por eso es que la pregunta es cuánto mínimamente debe tomar, cada 3 horas. Y si es mejor a libre demanda, pues mejor, mucho mejor. Entonces, la pregunta es bastante clara. Por eso es que las indicaciones para esta ictericia, que abarca zona 1, 2 y 3, tiene que ser la lactancia materna a libre demanda. Quiere decir mayor a las 8 veces al día. Entonces, indicar a la madre los cuidados del cordón, indicar a la madre sobre los cuidados ya sea de las infecciones posibles que puede manifestar y recomendar hacer seguimiento. Más adelante les voy a mostrar cuál es el seguimiento que se hace con las ictericias. Toda noche también. Sí o sí, sí o sí. El bebé despierta, les cuento. Sí, ninguém dorme. Despierta. Uno como madre o padre está Ninguém dorme. rendido, pero tu despertador está aquí. ¡Uah! Ya sabes. Entonces, y eso es bueno, pues. 15 anos sem dormir. O si no, ¿qué es, Reinaldo? ¿Qué dice? Dije que hace 15 años que no duerme. Desde que nació su Es hijo. que usted no la está educando bien, entonces. Era ninho, doutora. Não, já Não estão tiene- tudo grandes, menino. Me acostumei a acordar muitas vezes de Dios noite. que mira Teu menino já ella. tá com 2 meses. A ver. E a medicina também igualito. Ay, es tu otro hijo. No durmo más. Y esa no te va a dejar nunca. Não é isso? No va a madurar nunca. La verdad que sí, ¿no? Cuando hay cambios que cuando usted, ahorita uno las ríe, pero después, muchas veces. Aline dorme 18 horas. Não sei como. Não sei como pode. Não, hoje tá. 18 horas. Isso é tarde. Desde aí. Hoje é com você, Aline. Oh, Agora meu chega- Deus. Vai ligar o esposo para. Meu Deus do céu. Gente do céu, não. Qué intensos que son, ¿no? Cuidado que la estén salando en vez de que sea ella o ustedes van a aparecer. Aí, ó. Premiado. No, va a aparecer por Reinaldo, él que está hablando. Otro hijo, más años sin dormir. Bueno, continuemos. Entonces, los problemas de amamantamiento. Esta clase nunca se duerme y eso me gusta. Hay clases que están Vai, daqui a pouco, daqui a 3 meses. Aunque Brian la esté peleando con el sueño, no importa. Estamos Dios. despiertos. Así que si ríe, mejor para mí, ¿no? A esta hora y a las 11, ay señor, si en esta hora no es por el sueño, más tarde es por el hambre ya. Todo el mundo abre su boca
boca así grande. ¿Qué observamos cuando hay, ¿Qué preguntamos para poder evaluar si es que hay posibles problemas de amamantamiento? Vamos a observar en este caso el peso, la ganancia del peso, o también físicamente o al examen físico del recién nacido si es que hay posibles úlceras, la monoliasis, candidiasis oral en el recién nacido, que son un problema dificultad para que el niño se alimente correctamente. Entonces, evaluamos también el amamantamiento. A ver, mamá, dale de lactar, le dice, ¿no? Dale de lactar a tu hijo. Ay, está durmiendo. No importa, levántelo. Y ya es hora, más bien. ¿Cuándo le dio la última hora? Hace unas 2 horas. No, ya es hora, dale, ¿no? Usted lo tiene que estimular de esa manera. Y se va a dar cuenta que la posición no es adecuada, que la nariz está obstruida. Incluso no se da cuenta, pero puede haber dificultad respiratoria, y por eso es que no se está amamantando bien ese niño, ¿no? Entonces, succiona y suelta otra vez, ¿no? Entonces, la posición, hay una nariz obstruida, la posición no es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Recibe otro alimento. La típica costumbre que aquí, no sé en Brasil, no lo sé en otros lugares, me imagino que también puede ser, porque les dan otro tipo de líquido cuando la lactancia que dice que es exclusiva. Entonces, esta condición puede traer complicaciones en el recién nacido. Hasta hace poco, hasta hace un año, por decir así, un recién nacido falleció porque los padres le dieron matecito de coca, manzanilla o anís, ¿no? Le dieron esos remedios caseros que dicen que el anís o esos componentes de mate de coca ayudan a la eliminación de los gases, ¿no? De un abdomen distendido. Entonces murió. Imagínense lo grave que es. Bueno, entonces estamos hablando que hay un cuerpo que no está físicamente bien desarrollado, que está en progreso. Por eso es la lactancia materna. Se dice que el sistema inmunológico más importante se da a nivel de los intestinos. Entonces tenemos que cuidar el intestino de esos niños, ¿no? Evaluamos el peso y vamos a clasificar. Peso, bajo peso grave, aquel que está menor a los 2 kilogramos. Aquí es 2000 gramos, pero me equivoqué, puse 2000 kilogramos. O sea, 2 kilogramos. Menor a 2 es un bajo peso grave. No debe estar menos de 2 kilos. Es muy grave esa situación. Bajo peso con problemas de alimentación está entre 2 kilos y 2 kilos y medio. Bajo peso sin problemas de alimentación está por encima de los 2 kilos y medio. ¿Ya? Esa es la clasificación. ¿Cuál es la contraindicación de la BCG? Menos de 2 kilos no se puede dar. Así es. Y también si es prematuro, porque si es prematuro, por lógica, tiene un bajo peso. E se é nascido em hogar que tenha enfermo de tuberculose. Así es. No Brasil, Ah, sim. Ah, sim, se teve Hay que hacer profilaxis 4 antecedentes. meses después de la BCG. Son las normas, efectivamente, que sabemos de qué está compuesta la vacuna, ¿no ves? Sim, porque um bioatenuado pode... Por eso es que hablamos de eso. Estas son las normas o los cuidados que tenemos que tener al momento de trasladar al paciente de un lugar a un servicio de mayor nivel, ¿ya? Cuidar la hipotermia, la hipoglicemia, tener apoyo cardiovascular. Y si hablamos que por lo general si lo enviamos a estos pacientes a un segundo o tercer nivel, es porque están por un cuadro infeccioso, por ejemplo. Por eso es que dice dar las primeras dosis de antibiótico-terapia antes del traslado, ¿no? Y se continúa haciendo el tratamiento en el segundo nivel. Aquí estamos viendo una de las, cómo enseñar, las recomendaciones. Vieron ustedes que en los cuadros de clasificación decía recomendar a la madre la higiene o cómo tratar la infección en casa. Aquí estamos viendo cómo se hace. Básicamente es higiene y tratamiento, antibiótico-terapia, sea en la piel, en los ojos o en el ombligo. Y ya hemos visto que dice qué cuidados hay que tener en el cordón umbilical, por eso es que lo vamos a pasar esto rápidamente, ¿ya? Lo mismo sucede con las candidiasis oral, monoliasis, ¿no? Las úlceras o placas blanquecinas.
se debe hacer un aseo en la cavidad oral, pero también en el aseo en la mama. Por eso es que usted le tiene que enseñar también, límpiese, aséese esa mama o el pezón antes de darle de lactar a su niño. Esas son las recomendaciones generales. Y si hablamos de una enfermedad instaurada, hacer la utilización de la nistagmina también en los pezones. ¿De este grupo es? Ya, chao. Estoy en clase. Ahora, tratamiento. Generalmente para cualquier tipo de proceso infeccioso, la ceftriaxona, según el kilopeso del paciente, es utilizada incluso en una disentería, ¿no? Que es lo probable también, ocasiones que probablemente se pueda manifestar esta condición. ¿En qué condiciones tenemos que recomendar y decir a la madre, vuelva de inmediato? Fiebre, letárgico o inconsciente, vomita todo lo que recibe, ¿no? La dificultad respiratoria. En esas condiciones tiene que volver de inmediato, ¿no? Cuando se dice no se está amamantando adecuadamente o no puede mamar. Esas son las indicaciones. Los controles que se hacen en el establecimiento y en el hogar, estos son los controles periódicos que se deben realizar al recién nacido. Ahí estamos viendo cómo se hace el seguimiento. Ustedes veían, por ejemplo, en ictericia, hacer seguimiento después de un día. Aquí está claramente especificado cómo se maneja el paciente ambulatoriamente cuando hacemos la resolución de estos cuadros infecciosos o cuadros de ictericia o problemas de bajo peso, en cualquiera de estas condiciones. Cuando hablamos de una infección bacteriana local, si no mejora, enviar urgentemente al hospital. Si no mejora o empeora, es lógico que a ese niño no lo tenemos más ahí, porque estamos hablando que es un niño de 0 a 2 meses de edad, es muy pequeñito. Entonces, pero si mejora, vamos a hacer la evolución o el seguimiento después de 2 días. Después de 2 días lo volvemos a ver y si ha mejorado la enfermedad o la infección, terminar el tratamiento a los 5 días y posteriormente continuar los controles según el cronograma. En ictericia hay que evaluar la succión, la alimentación, la tiresis, catarsis y posibles hematomas en el cuerpo, ¿no? Esas son las condiciones que hay que evaluar al momento de recibir al niño con ictericia. Y otra de las condiciones es que si los hematomas han aumentado y no hay deposiciones, ¿qué hacemos? Enviar urgentemente al hospital, ¿no? Internación. Si la ictericia ha disminuido, hacer un control al siguiente día. Si ha disminuido, vuelva a los controles un poquito más alejados, cuando estamos viendo una evolución favorable en el paciente. Y si ha desaparecido, entonces vamos a continuar haciendo los controles según el cronograma de atención. Doutora, uma pergunta, essa icterícia se mira pelas zonas? Claro, se mira. Sim, só pela zona, não é por exame, não? Ou saca exame também? No, eso es en el hospital. Sim, En el hospital se hace como a la mamá. A la mamá se hacen los controles de hemograma, ¿no? Aquellas pacientes que han perdido sangre, ya sea mucha sangre en la cesárea o en el parto. A ellas no se las puede largar sin un hemograma con una buena hemoglobina. Lo mismo sucede en el niño. Si el niño ha entrado a un cuadro de ictericia grado 3, grado 2, en el niño se hacen controles. Se sacan sangre, toma de muestra de sangre en el niño, y si ya la ictericia se ha controlado y ha disminuido, por eso es que estos niños, aun cuando estén con ictericia zona 1, los meten a luminoterapia para evitar, porque lo más probable es que si tiene, por eso es que la vigilancia es continua las primeras 24 a 48 horas, porque sabemos que al tercer día ya se van a ir de alta. Y si no corregimos en ese tiempo tan corto todos estos problemas que estamos viendo, lo más común, lo más típico, es que usted lo va a volver a ver en la consulta externa después de 5 o 3 días. Por estos problemas, ¿no? O sea, por eso es que la atención es tan importante en el momento de la internación, o sea, desde que lo recibimos al recién nacido en el nacimiento. Corregir y adaptarlo a una vida y a un estilo de cuidado para el recién nacido. Entonces, estas características lo hacemos, estos controles lo hacemos durante el hospital y por eso es que lo meten a luminoterapia cuando estamos hablando de ictericia que no comprometen, ¿no? Por ejemplo, la zona 1, 2 y 3 se puede manejar ambulatoriamente, pero si estamos hablando que la ictericia llegó a zona 4, 5, no. Ahí se hace otro tipo de tratamiento.
Problemas de alimentación por candidiasis, lo mismo, ¿no? Cuando vemos la infección, hacemos el control y si ha disminuido, se continúa con el tratamiento, dice, ¿no? Al igual que el problema con bajo peso, 40 gramos es la referencia, se incrementó, se debe continuar con la lactancia materna. Pero aquí tenemos que trabajar la lactancia materna a libre demanda. Y si sabemos que el recién nacido es muy, vamos a decir que su comportamiento, no estamos hablando de algo patológico, pero si su comportamiento es hipoactivo, hay que estimular. Mamá, estimúlelo, despiértelo. Si se está durmiendo, muchos de los recién nacidos se duermen ahí, chupan 5 veces, se durmieron. Estimúlelo, dele palmaditas, ¿no? Para que el niño se mantenga despierto y lacte. Lo que queremos es que lacte, tome la lactancia materna para evitar que la ictericia. Entonces, esa es la importancia de ello. Aquí estamos viendo determinar la infección bacteriana, cómo se hacen las cuestiones, el interrogatorio, ¿no? De diarrea y deshidratación, ustedes ya saben por pediatría plan A, B o C, según los niveles de deshidratación. Entonces, este también es el seguimiento que se hace. En disentería en estos niños menores se hace referencia hospitalaria urgente, aún en los niños pediátricos de 1, 2 años, 3 años, es urgentemente al hospital, ¿no? Esa condición es muy grave. Problemas de bajo peso, ese es el interrogatorio que tenemos que hacer en el paciente. Ya sabemos las ventajas de la lactancia materna. Y por último, de este tema, hay que, al control y evaluación rutinaria que se hace en los neonatos, en los pacientes recién nacidos, se tiene que observar y evaluar y determinar algunas alteraciones fenotípicas, labio leporino, cuello corto, implantación baja, hendidura palatina, ¿no? Todas esas características me hablan de la presencia de alteraciones fenotípicas que van a repercutir en el desarrollo del niño, que pueden repercutir. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los hábitos o hitos de desarrollo que se dan en una etapa de 0 a 1 mes? Puro reflejo, moro, arcaico, reflejo de succión. Entonces, son diferentes actividades que deben estar presentes en un niño de 0 a 1 mes, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y enseñar a la madre. De hecho, en el control prenatal del niño, un cartoncito así, ¿verdad?, que se abre, está la información completa. Incluso hay libretas que se les da a los recién nacidos para evaluar todas estas actividades. La mamá en casa tiene que ir mirando cuáles son las actividades que normalmente debería realizar. Hasta los 2 años dice que ya emite sonidos, hace movimiento de piernas alternadas, ya tiene las manitos un poco más. Hay razón, desarrollo del crecimiento de un niño de esa edad que se tienen que observar. Ahí estamos viendo los reflejos, los cuidados generales del recién nacido. Ya hemos visto también en qué condiciones debemos aconsejar a la mamá que deba volver. Aquí estamos viendo los tratamientos de cada una de las infecciones que se pueden manifestar en el recién nacido, ¿no? Y finalmente, dice el peso de la alimentación. Esos son los parámetros que también hay que evaluar con este neonato, ¿ya? Y listo, se terminó.